Bueno, Ya voy a vamos. abrir la sala Ya. entonces. Sí. ¿Están todos listos? ¿Sí? Y vamos a transmitir también en la página de Facebook por si acaso del Slack. Así que eso demora como unos 30 segundos entre que abrimos la sala y empieza. Y ahí por el chat les aviso cuando ya podemos empezar. Muy bienvenidos, buenos días a todos, tardes, depende de dónde estén conectados. Mi nombre es Virginia Vilariño, coordino la Secretaría del Slack hace muy poco tiempo, así que un gusto estar hoy dándoles la bienvenida y guiando, acompañándolos en este evento de lanzamiento del reporte Let's Slack 2022. Brevemente, el objetivo de este evento es visibilizar y dar inicio a la difusión de este importante reporte, el Let's Slack, así como difundir y seguir visibilizando la plataforma NDC Slack, con el objetivo de seguir fomentando el uso de estas dos valiosas herramientas, ¿no? que nos sirven y nos van a seguir sirviendo para informar la toma de decisiones y la acción climática en nuestra región. Esta es la cuarta edición del reporte Let's Slack y presenta el avance de 27 países de la región respecto a la implementación de la primera generación de NDCs y también las características de la segunda generación de NDCs en estos países, buscando analizar los avances, la calidad de estos avances, cómo se van integrando las metas climáticas en los marcos más amplios de planificación de desarrollo nacional y sectoriales, ¿no? Quisiera destacar y agradecer, por supuesto, que en esta cuarta edición del reporte contamos con el apoyo del BID, de PNUD y del programa Agroclima a través de CEPAL y GIZ, así que de nuevo reconocer y agradecer este valioso apoyo. Y antes de pasar a comentarles un poco un panorama, un detalle de la agenda que tenemos para la próxima hora y media, quería compartir algunas recomendaciones generales para esta sesión, comentarles, informarles que esta sesión está siendo grabada, que usemos por favor el canal del chat. Por el chat de Zoom vamos a compartir los enlaces relevantes, indicaciones a la medida que avancemos en la sesión, y también por ese mismo chat recibimos consultas y comentarios generales. También por favor les pedimos que canalicen las preguntas a los panelistas por la sesión de preguntas y respuestas del Zoom, que tiene ahí el Zoom, ahí está indicado con una flechita dónde pueden ir para ir dejando sus preguntas, comentarios a los panelistas. Y finalmente, además de esta presentación, los materiales de la sesión van a ser todos puestos a disposición en la página web de Let's Slack,
en este link, y bueno, entrando por supuesto además a la página del Slack van a encontrar ahí toda la información. Bueno, sin más, quiero simplemente darles un panorama general de la agenda que tenemos para la sesión de hoy, y así podemos darle paso a estos interesantes panelistas. En primer lugar, luego de una presentación general del contenido, de los principales hallazgos que nos entrega este reporte, de la mano de Rocío Aldana, vamos a contar con un panel de representantes de gobierno y de agencias, programas que han apoyado este reporte, que nos compartirán sus perspectivas sobre los resultados, sobre los hallazgos que nos da, y también sobre aquellos factores que facilitan y facilitarán la implementación de las NDCs en nuestra región, ¿no? Después contaremos con unos mensajes finales para así dar cierre a la sesión, pero recién dar inicio a la difusión y al uso, como dije, de estas herramientas tan valiosas, ¿no? Para dar inicio entonces a esta nutrida agenda, le quisiera dar la palabra a Rocío Aldana, autora principal de la investigación y jefa de proyectos en Libélula. Rocío. Buenos días, Vicky. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla y les pediría que me confirmen si es que lo pueden ver. ¿Sí lo ven bien? Sí, perfecto, Rocío. Perfecto, muchas gracias, Vicky. Y buenos días con todos y todas. Muchas gracias por estar conectados en este webinar, espero que sea de su agrado. Mi nombre es Rocío Aldana, soy jefa de proyectos de la empresa Libélula y les voy a estar compartiendo los principales hallazgos de la cuarta edición del reporte Let's Lac. Y este reporte ha sido elaborado en el marco de la plataforma Let's Lac con el apoyo de diferentes instituciones, el PNUD, BID, Euroclima, principalmente con sus agencias implementadoras CEPAL y GIZ, y Libélula, quien maneja la secretaría de la plataforma. Esta es la cuarta edición del reporte. Desde el 2015 empezamos con este documento que muestra los avances de las contribuciones determinadas a nivel nacional de diferentes países. En el 2015 fue la primera edición y el alcance fue de 14 países. Hemos ido aumentando el análisis de los países de la región. En el 2016 trabajamos con 17 países, la tercera edición fue en el 2019 y se trabajaron con 21 países, y esta última edición es la edición del 2022, es la cuarta edición, y hemos trabajado y analizado el estado de avance de 27 países de la región. En términos del alcance, como bien les mencionaba, son 27 países. Pueden ver en el mapa de su derecha, hay 4 países a la fecha que solo cuentan con una NDC. La mayoría de los países de la región sí cuentan con una NDC actualizada, que es el caso de los países que tienen verde claro. Y hay un solo país a la fecha, que es Argentina, que sí cuenta con una segunda NDC. También comentarles que toda la información que hemos recogido en este reporte principalmente viene de la revisión de documentos o instrumentos de la región, de cada uno de los países, ¿no? Sea las contribuciones, sus reportes bienales, los reportes de sus inventarios, los planes nacionales de adaptación, entre otros, pero también con la mayoría de países logramos tener una reunión o entrevista con algún representante del gobierno para que nos dé información un poco más detallada sobre el estado de avance de sus compromisos. También para este reporte lo que hicimos fue construir un marco conceptual bastante robusto, ¿no? Que está compuesto de 4 componentes, ¿no? Y cada uno de estos componentes tiene indicadores. En total se analizaron 21 indicadores. El primer componente, que es apropiación, lo que busca es identificar si esta nueva NDC ha sido desarrollada bajo un enfoque participativo e inclusivo. El segundo componente, solidez, lo que buscó fue identificar si los compromisos del país estaban enmarcados o se respaldaban en algún documento o estrategia del país. El tercero, que es ambición, lo que buscó es ver si
el país había aumentado su ambición en términos o en comparación a la primera contribución que habían presentado. Y finalmente, el cuarto componente, que es viabilidad, lo que buscaba era identificar si es que los compromisos contaban con las condiciones habilitantes para su implementación. Además de analizar estos 21 indicadores, hicimos también un mapeo de algunos instrumentos claves de la región. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos ahora por el tiempo, pero sí rápidamente ustedes pueden ver ahí que hay países que tienen mayor avance en términos de la iniciativa ACE, ¿no? Acción por el Empoderamiento Climático, y también varios de los países ya han avanzado y cuentan con sistemas nacionales de inventarios de gases de efecto invernadero. Muchos países también cuentan ya con una ley de cambio climático y cuentan con sistemas implementados de monitoreo, reporte y verificación. En términos de el primer indicador, o uno de los indicadores, que era involucramiento multiactor, lo que vemos es que la mayoría de países de la región sí ha llevado este proceso, ha sido un proceso participativo donde han incorporado diferentes actores de la sociedad, ¿no? Ahí solo resaltar el caso de Costa Rica, Honduras y Nicaragua, por ejemplo, que involucraron a diferentes actores, entre ellos estaba la comunidad transexual, las personas con discapacidad, los adultos mayores y mujeres, ¿no? En términos de género, vemos que hay 10 países de la región que cuentan con políticas u objetivos en materia de género. Sobre conciencia y educación, lo que vemos es que 1/3 de los países analizados sí han incluido en sus contribuciones metas concretas para incorporar en las políticas este tema, ¿no? Y que promuevan la educación, ¿no? Es el caso de Chile, por ejemplo, que en su contribución se comprometió a realizar una estrategia de desarrollo de capacidades y empoderamiento climático, y también Colombia, por ejemplo, que tiene 4 metas específicas dentro del ámbito de educación, formación y sensibilización. En términos de mapeo de costos, es decir, cuánto le costaría a los países implementar sus compromisos nacionales, vemos que a la fecha solo hay 9 países que muestran evidencia en sus contribuciones de haber realizado este ejercicio, ¿no? Sobre las estrategias de largo plazo, a la fecha solo hay 7 países de la región que han comunicado su estrategia de largo plazo a la Convención Marco de las Naciones Unidas, y 10 países están desarrollando su estrategia de largo plazo, ¿no? En términos de la estrategia financiera climática, vemos que son 7 países los que ya tienen una estrategia financiera climática, y en su contribución podemos ver que tienen acciones específicas que favorecen la implementación de esta estrategia. También realizamos un análisis en términos de arreglos institucionales, ¿no? Y tratamos de identificar aquellos espacios que ya han sido creados e institucionalizados que permitan la implementación de las contribuciones nacionales, ¿no? Y para poder analizar estos espacios hicimos una categorización en 5 categorías, ¿no? Territorial, sectorial, político, social y financiero. Y en términos del indicador soporte legal, lo que vimos es que casi la mitad de los países ya cuentan o han implementado, o sea, que la contribución, perdón, está implementada o respaldada de cierta forma dentro de un marco legal nacional relevante. En términos de mitigación, si bien es cierto, hemos podido ver que la mayoría de los países sí ha aumentado la ambición respecto a la primera ronda de contribución. El último informe del IPCC nos muestra que aún eso no es suficiente, ¿no? Porque eso, o sea, no nos va a permitir, o sea, al contrario, como no es suficiente, lo que va a hacer es que la temperatura aumente a 3.2 grados centígrados, y eso nos estaría conduciendo a un escenario de mucho riesgo, ¿no? Entonces, aún es necesario que cada uno de estos países aumente la ambición de sus compromisos en la medida de lo posible y de las circunstancias nacionales, ¿no?
También hicimos un análisis para ver si es que las nuevas contribuciones incluían nuevos sectores de emisión o si incluían nuevos gases de efecto invernadero, y vemos que en la mayoría de casos no es así. Y en términos del alcance territorial, si bien es cierto, el alcance geográfico de cada una de las contribuciones es nacional, las medidas, ya sean de mitigación o de adaptación, se implementan en el territorio, ¿no? Y es importante tener un enfoque local o regional, y la mayoría de los países no mencionan compromisos a ese nivel. En términos de adaptación, también vemos que la mayoría de países ha incluido nuevas metas o acciones de adaptación, ¿no? Es el caso de Perú, por ejemplo, que ha incluido en su última actualización de la NDC 2 áreas temáticas nuevas, transporte y turismo, y actualmente se encuentran trabajando en la elaboración de estas medidas. Y sobre el Plan Nacional de Adaptación, vemos que a la fecha hay 16 países que cuentan ya con este instrumento. Y ya para ir cerrando esta presentación, en términos del primer componente del marco conceptual, que era apropiación, lo que vemos es que la mayoría de países sí elaboró estas contribuciones en un proceso participativo. También vemos que se han incluido en muchas de ellas enfoques de niñez, juventud, género y grupos vulnerables. También la mayoría de países cuentan con metas relacionadas a educación climática, ¿no? Sobre el segundo componente del marco conceptual, que es solidez, lo que vemos es que ya hay 13 países que cuentan con un sistema de monitoreo, reporte y verificación, y hay otros 4 que están en proceso de contar con este sistema. Hay 16 países también que tienen ya una meta al 2050, y 7 de ellos han entregado su estrategia de largo plazo a la convención. Y todos los países que han actualizado su NDC han incluido temas actuales como restauración, economía circular, soluciones basadas en la naturaleza, entre otros. El tercer componente del marco conceptual que trabajamos para este reporte es ambición, y ahí lo que hemos visto es que hay 18 países que tienen metas de mitigación más ambiciosos. Sin embargo, como les mencionaba hace un momento, el último informe del IPCC muestra que este nivel de ambición sigue siendo insuficiente para lograr limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados, ¿no? También vemos que hay países que aún no han aumentado la ambición en sus compromisos nacionales. Respecto a adaptación, vemos que ya hay países que cuentan con un Plan Nacional de Adaptación, y hay 9 países que están en proceso de contar con este instrumento. También hemos visto que la mayoría de países ha actualizado este documento y ha considerado información actual sobre impactos y riesgos y vulnerabilidad climática. Y hay 18 países que han vinculado las metas de la NDC con las ODS diferentes a la ODS 13. Y en términos del último componente, que era viabilidad, aquí lo que vemos es que la mitad de los países ya cuentan con una estrategia financiera climática, el resto la está desarrollando. Sin embargo, son pocas las NDCs que declaran los recursos nacionales que han sido asignados para implementación de las contribuciones. También hay espacios de coordinación intersectorial que son cada vez más comunes, ¿no? Algunos incorporan otros actores como la sociedad civil, la academia y el sector privado. Y bueno, es importante mencionar que es necesario que se mantengan activos para poder continuar con la implementación de cada uno de estos compromisos. Y sobre la articulación financiera, vemos que aún nos falta algunas cosas por trabajar, ¿no? Entre las principales acciones son generar guías que permitan estimar los costos para poder implementar las medidas de mitigación y adaptación, y también mejorar el acceso a fuentes de financiamiento e impulsar el financiamiento climático. Y aquí, bueno, solo comentarles que si están interesados o interesadas en conocer un poco más del reporte, los invitamos a visitar la página. En breve les van a compartir por el chat el enlace para que puedan entrar y puedan visitar. Yo voy a invitarlos también, voy a mostrarles cómo
cómo entrar. No sé si aún siguen viendo mi pantalla. Sí, sí se sigue viendo. Voy a intentar entrar. No sé si... yo ya entré a la página. ¿Ustedes la pueden ver o todavía no? ¿Sí? Sí, Perfecto, sí, gracias, bien. Vicky. Esta es la página donde van a encontrar el reporte. Va a estar en el marco de la plataforma Let's Lac, pero también en una herramienta digital que es el NDC Lac, que se los van a mostrar en breve. Y aquí en esta página van a poder encontrar el reporte en su versión completa, o también si es que están interesados en algún país en particular, pueden descargar solo la ficha del país, ¿no? Por ejemplo, aquí, si estuvieran interesados en la ficha de México, ¿no? Le dan clic aquí a la bandera y con eso pueden descargar solo la información relevante del país. Y algo más ya para terminar que les quería mencionar es que si hubiera algún país que tiene algún detalle o actualización de su compromiso que quisiera que incluyamos en la página, nosotros gustosos de hacerlos, así que también en breve les vamos a compartir por el chat el enlace, el correo, perdón, de mi colega para que le puedan enviar ahí aquellas cosas que desean que incorporemos en esta página y en la herramienta digital NDC Lac. Y de mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Rocío, por esta introducción rápida pero muy clara de los principales hallazgos del reporte. Y para seguir, de hecho, profundizando en estos mensajes, en estos hallazgos, quisiera dar paso al panel de conversación que estará moderado por Paola Basconi, asesora regional senior en gobernanza climática para el programa Agroclima en GIZ, y que va a moderar este rico panel que va a presentar ella. Hola, Paola. Hola, Virginia, muchísimas gracias por el pase. Gracias, Rocío, por darnos a conocer este gran trabajo. Muy buenos días a todas y a todas. Es un placer en el día de hoy nos acompañen para conocer los avances que ha tenido la región en América Latina y el Caribe en la implementación de sus compromisos nacionales en el marco del Acuerdo de París. Como ya mencionó tanto Virginia y Rocío, este es un esfuerzo conjunto de diferentes instituciones y programas que colaboramos con los países de la región en sus esfuerzos de mitigación y adaptación. Me toca ahora el placer de moderar este panel de conversación donde conoceremos por un lado en la voz de sus protagonistas los esfuerzos y desafíos de dos países, Chile y Panamá, en la implementación de sus contribuciones nacionales determinadas, NDC, y para ello nos acompañan en el día de hoy Ligia Castro, directora de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Panamá, y Sandra Briceño, jefa del Departamento de Finanzas Climáticas y Medios de Implementación de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Por otro lado, también conoceremos de parte de dos instituciones claves en la región, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el trabajo que vienen desarrollando para apoyar a los países con sus compromisos y políticas para enfrentar el cambio climático a partir de diferentes estudios y análisis, así como de acciones y proyectos concretos. Para eso nos acompañan también hoy Raúl Delgado, especialista en cambio climático e inversión en NDC del BID, y Jimmy Ferrer, oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Cambio Climático de la CEPAL. Para comenzar, quisiera partir recordándoles a nuestros panelistas los tiempos que tenemos estimados. Vamos a hacer dos rondas de preguntas, una donde pueden explayarse un poquito más de 8 minutos y una segunda ronda de 3 minutos. Para iniciar, me gustaría partir con los países, empezando por Panamá. Quisiera que nos pudieran contar desde el trabajo que se ha venido desarrollando en la Dirección de Cambio Climático con todos los actores y sectores en el país, cómo han sido los avances y cuáles son esos principales desafíos que todavía quedan para implementar los compromisos de la NDC. Adelante, Ligia.
Buen día. Mira, nosotros preparamos la actualización de la NDC 1, justo con el apoyo de Libélula, y lo presentamos en diciembre del 2020. Pero 3 meses después tuvimos los resultados del segundo informe bienal, donde teníamos la evidencia de que Panamá es un país carbono negativo. Entonces, nos propusimos este año, y gracias al apoyo de Euroclima, lo hemos estado haciendo, iniciamos hace 2 meses, con la NDC 2 bien articulada con la estrategia a largo plazo. Esa la estrategia la llamamos estrategia socioeconómica inclusiva, baja en emisiones y resiliente al cambio climático. Y se está trabajando muy articuladamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo primero es que el objetivo que habíamos tenido en la NDC 1 actualizada de ambición era ser carbono neutral al 2050. En la NDC 2, el compromiso es mantener a Panamá como país carbono negativo al 2050. Pero para eso, en los 10 sectores, tenemos que lograr la neutralidad. Estamos en este momento haciendo el trabajo muy participativo con absolutamente todos los sectores para cada uno de los 10 sectores. Viendo cuánto hemos podido ya implementar de lo que nos comprometimos en el 2020, qué se está implementando en este momento, qué no se logró y qué nuevos compromisos podemos asumir. Donde más avances significativos tenemos es en energía, y justamente en el de energía es donde tenemos las mayores emisiones. Así que hemos avanzado importante en todo lo que es el proceso de transición energética, pero fundamentalmente también en los de movilidad, porque dentro de energía las mayores emisiones de Panamá son por movilidad. La matriz energética de Panamá es 80% verde, limpia, y aún así tenemos ya fecha de cumpleaños para el 2050 para la única termo en este momento que hay de carbón, perdón, al 2030, la única termo que haya carbón, y para la que hay de gas licuado, transformarse en hidrógeno verde. Entonces, en lo que es movilidad eléctrica, tenemos la ley de movilidad eléctrica ya aprobada, reglamentada. Hay un incremento sustantivo tanto en el sector público como privado. El Ministerio de Ambiente hizo una licitación para tener en el techo del edificio paneles fotovoltaicos, igual que en el estacionamiento, con 4 estaciones de recarga, para que esa recarga sea totalmente limpia y que tenga batería para que sea energía en firme, pero que además también sirva para bajar el consumo del ministerio. La idea es predicar con el ejemplo, no solicitarles a otros que hagan lo que aún uno no ha hecho. Conseguir el financiamiento costó, pero lo estamos haciendo. Nosotros ya tenemos sistemas sostenibles de inventario con serie temporal. Teníamos hasta el 2019, en este momento la estamos actualizando al 2022 para presentarlo en el primer informe de transparencia, con la serie temporal hasta el 2022. También hemos trabajado los escenarios de cambio climático para al 2030, 2050 y 2070, de cambio en patrones de lluvia, incremento de temperatura mínima nocturna y máxima diurna e incremento del nivel del mar, que evidencian que Panamá es un país severamente vulnerable. Solo así muy rápidamente les menciono que Panamá al 2050 habrá perdido el 21% de su territorio costero, donde no solamente hay manglares, sino también hay poblaciones. Por lo tanto, hay que hacer una estrategia de desplazados climáticos para mover comunidades que fundamentalmente son indígenas, de afrodescendientes, pero también hay de clase media y clase alta. La primera comunidad de desplazados climáticos ya está casi por terminarse para poderlos llevar a tierra firme, porque para el 2050 ninguna de las islas de la comarca indígena de Gunayala
va supuestamente a existir. Lo que nos preocupa de los escenarios de cambio climático es que los anteriores que se realizaron en el 2017, lo que pronosticaban o prevían que iba a ocurrir en el 2030 es lo que estamos viviendo en este momento, lo que evidencia que hay una aceleración de la crisis climática. Y es lo que muy probablemente también va a ocurrir con los resultados que acabamos de obtener y de publicar. Por lo tanto, hemos decidido que en vez de actualizar los escenarios de cambio climático cada 4 años, los vamos a actualizar cada 2 años, porque hay que tener esa evidencia para la toma de decisiones. Tenemos también lista la estrategia de empoderamiento climático y que la hicimos también con el apoyo de Euroclima y estamos empezando ya su implementación. Tenemos, ya en la NDC-1 se había preparado con visión integrada de adaptación y mitigación. Esto lo estamos robusteciendo en la NDC-2. En la NDC-1 ya había un sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación con 21 indicadores cuantitativos. Aquí estamos incorporando además un sistema de monitoreo y evaluación de pérdidas y daños con 16 indicadores cuantitativos, porque el de adaptación nos va a permitir ver cómo estamos avanzando en adaptación, pero el de pérdidas y daños nos va a permitir medir cuánto estamos retrocediendo en adaptación. Tenemos también el sistema de monitoreo, evaluación y reporte de mitigación. Estará todo incluido en la NDC-2 y muy articulado con la estrategia a largo plazo. Y tenemos una estrategia financiera para alinear tanto al sector público como al sector privado al Acuerdo de París. En el sector público se empezó a trabajar desde el 2021 en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de las oficinas de planificación de absolutamente todas las instituciones públicas. Eso fue todo un proceso porque hay oficinas de planificación que necesitaron hasta 4 capacitaciones. El sacarlo del cambiar la forma en la que hacen las cosas no ha sido fácil, pero han entendido que los proyectos tienen que nacer como proyectos sostenibles, como proyectos verdes, desde que nacen. Es el deber ser. Ya se incorporaron los etiquetadores de cambio climático al proceso de inversión pública. La institución pública entrega su proyecto, se verifica el primer etiquetador, que es de riesgo climático, se identificó en el lugar donde se va a desarrollar el proyecto, si hay vulnerabilidad o riesgo climático y si lo está tomando en cuenta para que esa inversión sea resiliente. También se le verifica con el etiquetador de criterios de cambio climático para ver qué criterios e indicadores de adaptación, mitigación está tomando, y el indicador de financiamiento climático para cuantificar efectivamente los que sí cumplen con los criterios. Eso nos permitió que el presupuesto del 2023 por primera vez tenga identificado que el 20% del presupuesto es de financiamiento climático y se identifican los proyectos de adaptación, mitigación o transversal. El reto ahora es para el presupuesto del 2024 tratar de duplicarlo para que exista un proceso gradual de que toda la inversión pública deje de tener proyectos verdes como la excepción, verdes o azules, o proyectos sostenibles como la excepción, y se convierta en la regla, en el deber ser, en la normativa. Y acabamos de recientemente, al inicio de este año, de lanzar el Readiness de Finanzas Sostenibles para alinear al sector privado. Ahí entra todo lo que es sistema bancario, sistema de seguros y reaseguros, sistema del mercado de valores, con muy buena recepción de todos ellos en la incorporación en el proceso, que incluye que tengan que incorporar evaluación de riesgo climático antes de aprobar cualquier operación en cualquiera de estos 3 sistemas, que incorporen salvaguardas ambientales y sociales y la taxonomía. En este momento tenemos un avance del 70% de la taxonomía sostenible. Tomamos como referencia la taxonomía europea, primero la anterior y verificamos la actualizada, la china, la mexicana, la colombiana, y revisamos las guías del Banco Mundial. Nosotros no solamente tendremos robustecida la parte de mitigación, sino que la novedad nuestra es que le hemos prestado mucha atención
a la parte de adaptación en todas las tipologías de proyectos, porque somos un país severamente vulnerable. Entonces, las mesas de validación, la última semana de mayo ya las tendremos para que nos permitan a inicios del mes de junio lanzar formalmente la taxonomía y que nos permitan que ya para finales de año la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros, Reaseguros y la Superintendencia de Valores haya actualizado su normativa y la haya incluido en su normativa. Nosotros fuimos uno de los países que relacionamos los ODS con los NDC. Y no solamente el objetivo 13, porque es que el objetivo 13 es totalmente transversal al resto de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que cada NDC te permite entre 3, 5, hasta 7 objetivos de desarrollo sostenible, te permite contribuir a que se puedan cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si bien donde más hemos avanzado es en energía, que eran nuestras mayores emisiones, tenemos resultados también importantes en el sector agropecuario, que es donde son las segundas mayores emisiones. Donde tenemos menos resultados a la fecha y estamos tomando medidas para tomar más, presentar más propuestas que sean tangibles, que se puedan alcanzar es en economía circular. Y ahí es donde estamos incorporando, por ejemplo, la huella de carbono corporativa y de productos y la huella hídrica corporativa y de productos. Y también otras acciones que estamos incorporando, pero que realmente nos permitan que cuando se vuelvan a evaluar la NDC para entonces hacer la NDC 3, en economía circular también podamos tener un avance significativo. A grandes rasgos es como vamos en la preparación de la NDC 2, es muy articulada con la estrategia a largo plazo. La estrategia a largo plazo tendrá un análisis de costo-beneficio para poder tener con claridad cuáles son las necesidades de financiamiento, pero que se tomará en cuenta los escenarios de cambio climático en este análisis para prever las pérdidas y daños futuros que puedan ocurrir, para que lo que podamos proponer de financiamiento que en la estrategia a largo plazo y en la NDC no sean sin tomar en cuenta los escenarios y sean luego inversiones que a 5 o 10 años se hayan perdido por eventos extremos de cambio climático o por elevación del nivel del mar. Entonces, a grandes rasgos son los avances que tenemos en la NDC 2, que lo que está viendo fundamentalmente es el cumplimiento, hasta dónde cumplimos en la NDC 1 que se lanzó en diciembre del 2020. Muchas gracias, Ligia, por contarnos todos estos avances y cómo Panamá está avanzando en base a la evidencia, robusteciendo ahora su nuevo proceso de construcción y formulación de la nueva NDC. Veo en múltiples áreas que están trabajando muy fuertemente, robusteciendo modelos, haciéndose cargo principalmente de la adaptación y el tema del financiamiento climático, que es clave. Ahora me gustaría pasar a Chile y que Sandra nos pudieras contar el trabajo que viene desarrollando todavía Chile para implementar su NDC y cuáles siguen siendo los principales desafíos. Hola, buenos días a todos, todas. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Contarles que, bueno, Chile actualizó su NDC al 2020. Recientemente tuvimos la aprobación de la Estrategia Climática de Largo Plazo en el 2021 y en el año pasado se aprobó la Ley Marco de Cambio Climático, lo cual permite tener un marco legal y institucional súper robusto para empezar a implementar y ir cumpliendo los desafíos que se propusieron en la NDC. Por tanto, la implementación de esta NDC actualizada se ve muy robustecida con esos otros dos elementos de política pública que nos permiten
que nos permiten no solo ver el tema del cambio climático como con esta noción de compromiso en reducción de emisiones para la globalidad, sino también como una realidad de desarrollo socioeconómico necesario, dado que los efectos del cambio climático ya están siendo muy reales en los territorios, ya están generando modificaciones en las formas de producción, en las formas de consumo. Entonces, entendiendo un poco esa realidad y entendiendo también a nivel país que esa realidad hay que gestionarla y hay que estar preparados para ella. Estos instrumentos de gestión de política pública se hacen más relevantes y la ley los reconoce así. La meta de la NDC de carbono neutralidad y resiliencia es una meta, es la única meta por ley, digamos, que tenemos en la región para poder avanzar en estos compromisos. Y esto es muy beneficioso para nosotros porque permite alinear a todos los sectores de la economía y también del servicio público hacia un repensar de las acciones que tenemos que hacer para lograr esta nueva adaptación a las realidades, estas nuevas formas de pensar y planificar los territorios para adaptarnos a estas nuevas circunstancias, estas nuevas formas de pensar en tecnologías, en formas de transporte, en formas de producción agrícola, que sean más beneficiosas socialmente y que permitan también contribuir a reducir emisiones globales. Entonces, en eso estamos ahora. Con la ley marco se establecen plazos súper cortos en torno a la ambición climática que se decreta también en la NDC y en la estrategia climática de largo plazo, y por eso estamos abocados ahora a la generación o al diseño de una batería de instrumentos de gestión climática a nivel sectorial, como los planes sectoriales de mitigación y de adaptación, que en este caso involucran más de 12 ministerios. Algunos tienen que hacer planes conjuntos de adaptación y mitigación, otros solo de adaptación, y estos planes tienen que estar listos a más tardar el próximo año. Entonces estamos acelerando un poco el diseño de medidas y de habilitación de instrumentos legales, políticos, etcétera, que permitan la acción climática en el mediano plazo. Y eso también contribuye enormemente al cumplimiento de nuestros objetivos de carbono neutralidad y resiliencia que tenemos en la NDC. A nivel territorial, porque hablé de planes sectoriales de adaptación y mitigación, a nivel territorial también la SLP, que es reconocida como el brazo implementador, digamos, en la Ley Marco de Cambio Climático para cumplir las metas. En la SLP se esbozó y se terminó como de concretar la importancia de la gestión subnacional para contribuir a las metas. Y ahí estamos desplegándonos y desplegando esfuerzos enormes en no solo diseñar políticas macro globales, sino en cómo podemos involucrar, y es necesario involucrar a los agentes en las regiones, bueno, Chile se dice administrativamente regiones, en los municipios, en las comunas, como ellos pueden desde su realidad territorial y desde también reconociendo sus intereses propios de desarrollo y de bienestar social, contribuir a estos lineamientos y a este desarrollo de una transformación real del país hacia un modelo por eso digo modelo de desarrollo, de crecimiento, de bienestar social, entendido desde la necesidad de adaptarnos a las nuevas situaciones climáticas. Entonces estamos trabajando mucho en esto, hemos avanzado en adaptación, en los compromisos que tienen que ver con, obviamente, que la estrategia climática a largo plazo tenga el sentido de la adaptación. Estamos trabajando en la actualización de los planes de adaptación nacional, del plan de biodiversidad. Ahí estamos trabajando para terminar eso durante los próximos meses, años. También en materia de mitigación estamos, gracias a la SLP también, que nos permitió
darle sentido de administración, por así decirlo, a este compromiso de descarbonización, esta meta que tenemos de presupuesto de carbono. Estamos trabajando ya muy sectorizadamente con los responsables o los que están siendo responsables de administrar estas bolsas de presupuestos de emisiones. Se están revisando con los inventarios y con la data actualizada cómo podemos ajustar esto para que lleguemos en los plazos al cumplimiento de las acciones, y esto es un instrumento, o sea, una herramienta que va a nutrir el diseño de los propios planes sectoriales. En materia de medios de implementación, también tenemos la estrategia de empoderamiento climático que se va a presentar pronto para aprobación, ya pasó consulta pública, se hizo un despliegue grande, tiene ya todos los elementos considerados y observados para presentar al Consejo de Ministros y se va a aprobar pronto. La estrategia de financiamiento climático lleva 2 actualizaciones y va a partir una tercera actualización, dado que la Ley Marco de Cambio Climático le exige ciertos componentes a la estrategia de financiamiento climático que en su momento no tenía, dado que se iban en paralelo desarrollando los instrumentos. Ahora se parte con esta actualización. La idea es que esté junto con la actualización de la NDC, bueno, en realidad esta va a ser la segunda NDC, en 2025 lista esta estrategia y que considere aspectos que no tenía considerado antes, que es el tema de lo sectorial, lo territorial, y de alguna manera estamos haciendo también un diagnóstico de las brechas de financiamiento de la estrategia climática de largo plazo y cómo esto pueda dar insumos de política para el análisis de gestión del financiamiento público. Y aquí también incorporando fuertemente el tema territorial y regional con instrumentos financieros de fondos internacionales, etc. En la estrategia de tecnología, que es el otro medio de implementación, también se diseñaron, se están trabajando y vamos a tener las primeras propuestas de planes tecnológicos para los sectores de agua, residuos, agricultura, energía involucrando transporte, y la idea acá también es, junto con la actualización de todos estos instrumentos, ir enfatizando más y haciendo una revisión y una remirada hacia poder consolidar un plan tecnológico a nivel industrial, ¿no? Más que es lo que necesitamos y que identificamos que hace falta como hincar ahí el diente, porque las industrias, si bien son muy relevantes, cuando hablamos de los sectores en Chile, no hay ningún ministerio que los encabece a todos, entonces estamos buscando la forma y creemos que a través de los planes de innovación tecnológica pudiese ser a través de algunos ministerios, el Ministerio de Economía a lo mejor, liderando este tipo de iniciativas junto con la Corporación de Fomento que tiene Chile. Y en materia de desafíos, bueno, todavía hay muchos desafíos, sobre todo en temas de monitoreo, reporte y verificación. Nosotros consideramos que dada la cantidad de instrumentos que estamos generando, de políticas, planes, acciones, que estamos involucrando a todos y estamos muy contentos por eso, también es difícil concebir como un monitoreo, reporte y verificación de todos estos instrumentos articulado, debidamente comunicado, con indicadores que de verdad sean indicadores que reporten el impacto de la política más que el seguimiento de si se ejecutó o no se ejecutó la plata, de si no sé, se cumplió la fecha. Estamos abocados un poco a eso, ¿no? A pensar y a transmitir eso en el diseño de los instrumentos que se están desarrollando ahora, de qué manera podemos pensar una medida, pensando también en temas de financiamiento para la implementación, como criterios de priorización, como criterios de selección, indicadores de impacto de la misma medida, cómo esta medida de verdad puedo decir que contribuye a tal objetivo o este otro, y también interoperabilidad de objetivos no solamente climáticos, que lo mencionaba igual Ligia, sino con el tema de ODS, con el tema de metas de biodiversidad. Entonces ahí estamos tratando de visualizar cómo integramos todo eso
en una gran plataforma, en varias plataformas chicas, que cada plan tenga su instrumento propio, que todos se parezcan, que no se parezcan. Entonces, en eso estamos y es un desafío muy bonito, pero es importante para desarrollarlo que todos tengamos igual como el mismo nivel de involucramiento o de apropiación de lo que es las políticas de cambio climático. Los instrumentos de planificación territorial también son un instrumento en el que estamos incidiendo para que sea más fácil transmitir en todo orden de instrumentos de gestión la necesidad de involucrar los criterios de cambio climático para el diseño y proyección de los territorios. Tenemos desafíos en muchas cosas más, pero en otras cosas en donde estamos trabajando en el tema de pérdidas y daños, en la taxonomía verde, que también se está trabajando con el Ministerio de Hacienda, el involucramiento del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Presupuestos, en el entendido de que ellos son también de alguna manera llamados garantes de que estas políticas y estas leyes lleguen a buen término. Ha sido importante, cada vez más entienden el rol, se han estado involucrando en las dificultades que es la gestión climática, porque es tan transversal que es un mundo también que hay que empezar ahí a potenciar el conocimiento de ese tipo de profesionales en términos climáticos y ambientales. Y con la estrategia de empoderamiento climático estamos diseñando también planes de diplomados, capacitación, etcétera, para funcionarios, tanto de nivel central como de nivel subnacional, que permitan instalar capacidades para desarrollar todo lo que se viene ahora en implementación. Bueno, eso por ahora, creo que en honor al tiempo lo dejo ahí y Gracias. nada, muy contentos. Gracias, Sandra. Vemos como en el caso de Chile, instrumentos como la estrategia climática de largo plazo y la ley han venido a fortalecer y a robustecer la implementación de los compromisos climáticos nacionales. Quisiera ahora, para pasar a Raúl, retomar tanto de Panamá, de Ligia como de Sandra, el tema del financiamiento climático, que sigue siendo un tema desafiante en nuestros países de América Latina y el Caribe para poder dar pie a estos compromisos tanto en materia de mitigación como adaptación. Raúl, bienvenido. Si nos pudieras contar del trabajo que ha venido desarrollando el BID, ¿cuáles son las principales necesidades que tienen los países de la región para implementar su NDC? ¿Y cuál ha sido esta definición este avance en relación a la definición de la meta de financiamiento climático que hemos conocido durante el año pasado? Muchas gracias, Paola, y mucho gusto estar aquí. Creo que, como ya comentó Rocío en su presentación, en el reporte van a poder ver que hay 8 países que ya han identificado las necesidades financieras de sus NDCs y 13 están en proceso y 6 aún no tienen avance. Esto es, entonces, solo basándonos en las estimaciones que se desprenden directamente de las NDCs, aún no es posible tener un panorama, digamos, completo de la región en términos de necesidades, repito, que se desprenda directamente de las NDCs. No obstante, en el BID hemos hecho unas estimaciones. ¿Y qué nos dicen los números? Uno, lo primero es que construir la infraestructura necesaria para proveer servicios básicos y cumplir con los objetivos climáticos que requiere de inversiones anuales de alrededor del 5% del PIB de la región durante los próximos 2 años, es decir, hasta el 2030, que es el periodo que cubren, digamos, estas nuevas NDCs. Este monto del 5% representa alrededor de unos 280,000 millones de dólares por año y puede parecer mucho, pero hay que considerar que este monto se distribuye entre las necesidades que tiene el conjunto de 26 países de la región y que además en contraste, actualmente la región ya invierte anualmente un
un monto en infraestructura que es de alrededor del 3% del PIB, un poco menos del 3% del PIB. Es decir, que esta diferencia entre el 5%, que es el nivel que se requiere, y ese 3% actual, es lo que cuesta hacer la infraestructura resiliente al clima y descarbonizar las economías de la región. Pero es importante tener en mente que los beneficios de la resiliencia en términos, por ejemplo, de costos evitados, por ejemplo, por temas de desastres, reditúan en beneficios que son 4 veces superiores a su costo. Y otro tema muy importante es que es que la descarbonización no agrega un costo significativo al gasto en infraestructura, ya que, por ejemplo, la energía renovable y la electromovilidad son ya competitivas o incluso más baratas que sus contrapartes basadas en energías fósiles cuando se toma en consideración todo el ciclo de vida de esas inversiones. Una cosa importante que se desprende de estos datos es que una gran parte del esfuerzo que los países tienen que hacer no está en sí mismo, o cuando menos principalmente, en gastar más en cambio climático, sino más bien en gastar de una mejor manera. Incluso para ciertos casos, lo que se requiere es que haya menos ciertos tipos de gasto. Por ejemplo, la región gasta alrededor del 1% del PIB, arriba de 40,000 millones de dólares en el subsidio a los combustibles fósiles. Claramente, lo ideal sería un mundo en donde ese gasto no se realizara. Sobre qué tipo de acciones tienen que llevar a cabo los países para redireccionar de mejor manera los recursos existentes para hacerlos consistentes con el Acuerdo de París. Hay varias acciones que se identifican como más prioritarias que otros. Uno es la parte de revisar el gasto de gobierno. Del gasto público del gobierno. Diversos estudios muestran que los gobiernos de la región tienden a gastar entre un 2 y un 5% en cambio climático. Varía por las metodologías, pero generalizando un 2 o 5% del presupuesto se canaliza para contribuir a temas de cambio climático. Sin embargo, también sabemos que como 2 o hasta 3 veces de ese gasto puede ser en inversiones que son negativas a los esfuerzos que se están realizando para combatir el cambio climático. En algunos casos, literalmente se está deshaciendo con un peso o con un dólar lo que se construyó con otro. Ligia Castro, la directora de cambio climático, justo comentó cómo ya están publicando los gastos presupuestales en cambio climático, que claramente es una buena práctica. Y Sandra Briceño de Chile justo dijo antes que es clave, ya que tienes esos datos, es decir, que ya tienes hacia dónde se identifica, a dónde se ve el dinero, evaluar el impacto que se está teniendo. Otra área que es sumamente importante es fortalecer los sistemas de inversión pública. ¿Qué son estos sistemas de inversión pública? Son ese conjunto, en algunos países se llaman literalmente sistemas de inversión pública o sistemas nacionales de inversión pública, en otros no necesariamente están identificados por tal, pero nos referimos al conjunto o al ecosistema de procesos y toma de decisiones en los gobiernos, instituciones gubernamentales, en donde se define las metodologías, los procesos, las políticas que requieren el diseño, ciertos estándares de diseño para proyectos de inversión pública, para evaluarlos o para priorizarlos y eventualmente que reciban presupuesto público. Ligia de nueva cuenta comentó cómo lo que ellos están avanzando en taxonomías, lo cual es particularmente importante porque una taxonomía bien definida, robusta, alineada con la NDC o la estrategia de largo plazo de descarbonización del país, da una guía clara de hacia dónde se deben dirigir las inversiones que son consistentes con esos esfuerzos. El otro tema importante es que en sentido estricto los recursos son pocos, entonces es importante liberar espacio fiscal, y uno de los casos que mencionaba es el tema de subsidios a los combustibles fósiles. El ahorro generado por este gasto no realizado puede ayudar a financiar la transición o puede utilizarse para compensar aquellas
partes de la economía, poblaciones vulnerables o los transportistas que se pueden ver afectados por la eliminación de subsidios a los combustibles. El otro tema que es muy importante es hacer análisis de los costos y los beneficios sobre las diferentes intervenciones. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que las inversiones en cambio climático generan beneficios múltiples. Y por ejemplo, en la región sabemos, por ejemplo, hicimos para Perú, con el gobierno de Perú, hicimos un análisis sobre cuál era el impacto de la carboneutralidad al 2050 para el país. Y los resultados es que hay 140,000 millones de beneficios netos. Es decir, beneficios que no hubieran llegado, que no podrían llegar al país, a menos que se hagan todas estas inversiones en transporte público eléctrico, en preservación de bosques, en generación eléctrica renovable, etcétera. Sé que tengo poco tiempo y solamente quiero mencionar 3 cosas muy rápido. Uno es que es importante que las NDCs y las estrategias de largo plazo sean complementadas con estrategias financieras. Sandra Briceño justo nos comentaba el caso de Chile, que ya tiene incluso no solamente una, sino que tiene una versión incluso actualizada, que además define muy claramente una meta de lo que se tiene que hacer y las instituciones responsables que tienen que tomar acción para hacer cumplir esa estrategia financiera. El otro tema es que es muy importante involucrar a los ministerios de finanzas en el diseño de las NDCs y de las estrategias de largo plazo. De otro lado, no tenemos, no es posible darle realidad a las cifras de los compromisos que se reflejan en las NDCs en base al esfuerzo de las finanzas públicas para contribuir a su cumplimiento. Afortunadamente en Latinoamérica tiene ya una ventaja. El año pasado los ministerios de finanzas de la región lanzaron la plataforma regional de cambio climático de ministerios de finanzas, que justo va en esta dirección de involucrar de lleno a los ministerios de finanzas en los temas de NDCs y estrategias de largo plazo. Y aquí paro porque sé que tenemos poco tiempo, entonces muchas gracias. Gracias, Raúl, por traer este tema que sigue siendo clave, que es el tema del financiamiento y cómo cada vez más los ministerios de Hacienda se están involucrando para que esos compromisos que están reflejados en los diferentes instrumentos de los países llegue a buen puerto, ¿no? Son nuestra principal fuente de financiamiento, está en nuestros presupuestos nacionales. Entonces, si claramente no hay un redireccionamiento ahí, es muy difícil que los países puedan solo con financiamiento internacional cumplir sus compromisos y más que cumplir sus compromisos, abordar claramente a nivel del territorio el desafío del cambio climático. Otro tema no menor es el tema de medir ese avance y medir y contar con información que nos permita estar viendo realmente el impacto. Lo mencionaba Sandra y también Ligia, el cómo construir estos sistemas de monitoreo, reporte y verificación y de evaluar los procesos de adaptación. Y aquí me gustaría pasarle la palabra a Jimmy Ferrer de la CEPAL para que nos contara esto de cómo la información puede avanzar y aportar a mejorar los procesos de transparencia en la región. Gracias, Paola, y también gracias a todos los colegas por las anteriores intervenciones. Creo que justamente de eso se trata. Digo que este reporte que estábamos presentando en la mañana de hoy entrega mucha información útil, actualizada sobre, digamos, el avance de los países en cuanto a la implementación de sus NDCs. Y creo que desde diferentes ámbitos ya nos han presentado cómo ha sido el abordaje desde tanto Chile como el caso de Panamá y además las reflexiones que ha hecho Raúl respecto a cómo todo esto puede ser útil para poder avanzar y necesario para poder avanzar y acelerar la acción climática en la región. Respecto a tu pregunta en particular, Paola, yo quisiera primero comenzar destacando que el Acuerdo de París establece un marco de transparencia en virtud del cual los países deben informar de manera, digamos, transparente sobre las medidas de mitigación, las medidas que están adoptando tanto en el ámbito de la mitigación como de la adaptación,
y los apoyos que están recibiendo, los apoyos que están prestando. Esto se debe informar periódicamente a la convención, y de eso se trata el tema del marco reforzado de transparencia. Poniéndolo en contexto con el documento que estamos publicando y compartiendo el día de hoy, creo que este trabajo contribuye justo a ese esfuerzo en la medida en que reúne, pone a disposición de la ciudadanía, de los tomadores de decisiones, de la academia, de los profesionales y de los técnicos, reúne en un solo documento toda esta información y la pone a su disposición para poder tomar decisiones, para poder hacer reflexiones de cómo vamos, de qué se ha hecho hasta el momento, cuáles son las metas que los países tienen y respecto a lo que los mismos países consideran que se ha avanzado, qué es lo que estaría faltando para poder cumplir con esas metas, cuáles son esos aspectos en los cuales se debe reforzar la acción climática, cuáles son esos aspectos en los cuales se ha avanzado en mayor medida. Al mismo tiempo creo que permite, digamos, dado que hay información a nivel de país, poder compararnos, si así se quisiera, en cómo vamos nosotros respecto a algún par de la región. Creo que eso también es útil en el sentido de que abre la posibilidad de poder aprender también de lo que se está ya avanzando en la región. Toda esta información que está presente en el documento, en el reporte número 4 del LAC 2022, suma y alimenta una herramienta que les compartiré acá ahora mismo en el chat, que es la plataforma ndclac.org. Esta información está muy detallada, pormenorizada en esta plataforma. Ahí ustedes podrán encontrar todo lo que tiene que ver con los análisis nacionales de lo que es la información que contiene y que surge de las NDC. Pero al mismo tiempo hay otro tipo de información que está disponible en la herramienta y tiene que ver porque se abordan en el documento mismo y que tiene que ver con las diferentes etapas de la implementación de las NDC. Ahí se abordan para 27 países de la región, digamos, diferentes componentes que tienen que ver con la solidez, la viabilidad, la apropiación de estas NDCs. Se abordan, por ejemplo, la preparación de las NDCs que están haciendo los países respecto a contar con sistemas de inventarios de emisiones o no, análisis de gasto, inversión climática, algo que nos llamaba la atención ahora mismo Raúl Delgado. Nos muestra también información respecto a la planificación de la implementación, se cuentan o no con hojas de ruta para la implementación de las NDC, se cuenta o no, y que contienen, en el caso de que se tengan, estrategias de financiamiento para implementar las NDC y para alcanzar sus metas. También se plantea y se recoge información sobre el monitoreo que hacen los países para poder, digamos, hacer un seguimiento a la implementación. Se cuentan con leyes de cambio climático, estas leyes de cambio climático que hasta dónde llegan, que abordan, existen o no el uso de instrumentos de precios al carbono en los países. Entonces creo que hay una cantidad de información muy detallada que está en el reporte, que se presenta de manera ordenada por país en la herramienta, que les invitamos nosotros a que la puedan visitar y poder, digamos, revisar desde sus diferentes puntos de interés, ya sea como tomadores de decisiones o sea como profesionales interesados en el tema de cambio climático, a ver cómo se encuentran los respectivos países. Pero también, digamos, se abordan otros aspectos y tienen que ver con las dimensiones del cambio climático, que en el reporte y la plataforma la hemos clasificado como en dimensiones que tienen que ver con el proceso de formulación, y ahí vemos, ahí lo que se detalla un poco es, se documenta si en los respectivos países se han llevado a cabo procesos participativos, cómo ha sido ese proceso de formulación de la NDC. También se abordan ámbitos que tienen que ver con el aspecto político-legal de la construcción de la NDC. Nuevamente, si hay planes nacionales o sectoriales que viabilizan y que dan seguimiento o que permiten implementar las NDC. También temas como la dimensión territorial, la dimensión sectorial. Hay algunos casos de países en la región que los compromisos para cumplir sus NDC abordan unos compromisos también sectoriales, entonces, o territorial. Entonces, creo que esa dimensión también es importante revisarla, dado que contribuye a acelerar y a extender al territorio nacional la implementación de las NDC. También temas financieros que ya ustedes lo han detallado. Lo siguiente es que también esta herramienta, a ver, parto por señalar de que el nivel de implementación, el nivel de fortaleza institucional de los diferentes países de la región finalmente es muy heterogéneo. Algunos países podemos ver que han podido avanzar mucho más rápido que otros. Entonces creo que el nivel de implementación que hay
y cómo se han construido es distinto. Por lo tanto, se abre un espacio muy importante para poder aprender entre unos y otros. El reporte justo aborda temas que tienen que ver con brechas, y los mismos países con ellos se ha podido dialogar y compartir ideas de qué cosas ellos consideran que podrían constituir un reto, un desafío para poder acelerar la acción climática. Entonces creo que ahí en el documento hay identificado algunas retas, y en la herramienta NDC LAC hay en su interior una herramienta que se conoce como intercambios NDC Marketplace, que justo es una herramienta en la cual también se abre la oportunidad de que los países puedan intercambiar experiencias, ya sea para ofrecer experiencias destacadas que ellos han puesto en práctica, pero también identificar algunas experiencias que los países pueden estar interesados en poder replicar en su territorio nacional. Ahí hay guías, hay información de cómo poder hacer uso de esta herramienta. Les invitamos a que la puedan visitar, que la puedan utilizar, que puedan contribuir con información, que puedan también solicitar algunos ejercicios de poder, digamos, compartir experiencias entre los países. Esta es una herramienta que ha surgido de lo que hemos venido trabajando en el programa Euroclima, desde la iniciativa Diálogo entre Pares, que está implementando GIZ, CEPAL y la Fundación Avina. La verdad que puede ser un aporte también muy importante para, digamos, intentar acortar las brechas entre los países de la región y acelerar cada vez más la acción climática. Hay oportunidad de poder identificar y aportar distintos, digamos, intercambios de diferentes ámbitos, como los que hemos destacado, temas de financiamiento, temas de política, temas de capacitación, en fin. Les invitamos a visitar la herramienta, les invitamos a visitar la herramienta en ndclac.org, desde ahí también pueden descargar muchos recursos de información, las publicaciones que se presentan en el día de hoy, también noticias actualizadas. Creo que es de mucha utilidad, creo que está todo a su disposición, y creo que va a ser de mucha utilidad para poder nosotros, digamos, avanzar en esta discusión. Y creo que, volviendo al tema un poco de la transparencia, creo que se abre la oportunidad también con toda esta información de poder hacer análisis que tienen que ver con la coherencia y la consistencia de lo que plantean las NDCs en cuanto a sus metas que se han planteado cada uno de los países respecto a lo que los planes nacionales sectoriales en sus países están considerando. Un poco la pregunta podría ser, lo que los planes nacionales sectoriales y las estrategias nacionales o hojas de ruta están planteando en los respectivos países, ¿son suficientes para poder alcanzar las metas nacionales? ¿Qué se requiere poder ahondar un poco más para poder cumplir con este esfuerzo de reducción de la mitigación y reducción de la vulnerabilidad y avanzar en adaptación frente al cambio climático en cada uno de los países? Todos esos análisis se podrían hacer haciendo un uso muy interesante del documento y la herramienta NDC LAC. A esto creo que contribuimos con este documento que estamos presentando en el día de hoy, y nuevamente la idea es poderlo visitar, poderlo utilizar, y cualquier pregunta, contribución que podamos hacerle desde los que estamos contribuyendo a este documento, pues bienvenido sea, y estamos a su disposición para poder seguir trabajando en conjunto con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Jimmy. Yo creo que en aras del tiempo tal vez no voy a pasar a esta segunda ronda, o si no, si quieren hacer una intervención rápida. Creo que Jimmy ha resumido muy bien este esfuerzo conjunto de todas las instituciones que estamos hoy día organizando y colaborando para traer información relevante sobre el avance que tienen los países de la región en cambio climático. Y me permito agregar, más allá de permitir esta coherencia y cumplir con los compromisos internacionales, creo que también es un esfuerzo para la participación social y del sector privado. Creo que no podemos olvidarnos y del mundo indígena, de las mujeres, los niños, los jóvenes. Creo que son ellos quienes son también una fuente para nosotros proveer información, y que ellos puedan hacer in situ las fiscalizaciones y el monitoreo de los avances de la gestión pública para abordar el cambio climático. No sé si en una frase me pudieran resumir o hacer una reflexión de la importancia que es contar con estos sistemas de información que permitan monitorear el avance de las políticas climáticas y de las NDC. Tal vez parto contigo, Jimmy, por Raúl, y después voy a Sandra y cierro con Ligia. Gracias, Paula.
para hacerlo literalmente como lo mencioné, como lo pediste, creo que yo me quedo un poco con que toda esta información que está presente en el documento y en el reporte nos permitiría también poder hacer un análisis de las necesidades de financiamiento e inversión para el cumplimiento de las metas planteadas por los países en su GNDC. Yo creo que esa comparación entre las metas y lo que hemos avanzado y lo que falta se puede ver también, digamos, traducida en cuál es el esfuerzo de financiamiento e inversión que sería consistente para poder cumplir con esas metas que plantean las NDC. Eso es un ejercicio muy útil al cual podemos quizás contribuir como, digamos, como colectivo de organizaciones que hemos estado trabajando en este tema. Gracias. Adelante, Raúl. Paola, yo también creo que hay múltiples beneficios, los que Jimmy comenta son claramente relevantes. Yo solamente añadiría otro dentro de otros posibles, pero uno claro es que es lo que no mides, no lo puedes saber. Y es una manera de compararnos, de ver quién está haciendo qué, y ayuda también a que los países, Chile ya hizo esto, y tiene 5 o 6 años de avance, a lo mejor me puede servir la experiencia de ellos. Entonces, los beneficios son múltiples. Creo que es interesantísimo escuchar a Perú, a Chile también cómo lo ven, porque al final ellos son sobre quienes recaen realmente la responsabilidad de las CNSAs. Así que aquí paro yo. Gracias, Raúl. Sandra. Un poco en la misma línea de Raúl, yo le agregaría que lo que no se ve pocas veces se reconoce que existe, entonces hay que visualizar el trabajo que se está haciendo, hay que compartir y hay que informar las cosas que se están desarrollando, experiencias buenas, experiencias malas, todos estamos en este desafío, entonces para todos es útil saber cómo se hizo, por dónde es más largo, por dónde es más corto llegar, qué resulta, qué no resulta, y también poder de alguna manera seguir contribuyendo como a esta creación de conciencia de las necesidades que tenemos de enfrentar una realidad climática global, pero que se puede trabajar desde lo local y lo territorial. Entonces, yo creo que este compartir de información y de una manera didáctica, amena, que la gente la entienda, porque eso es lo que nos pasa muchas veces, que el lenguaje es tan técnico, que como que la gente ve esto muy alejado de su realidad, entonces poder también transmitir en palabras más cercanas y que les hagan sentido a las personas todos estos números, todas estas cosas que estamos diciendo, yo creo que es un desafío que todavía está pendiente. Nosotros muy agradecidos de todos los esfuerzos porque se entiende a nivel técnico todo lo que se muestra, pero yo creo que ahí queda todavía ese pedacito de poder llegar a otro tipo de públicos con esta información. Eso. Gracias, Sandra. Ligia. Estoy de acuerdo con lo que han manifestado los tres colegas. Solo añadiría que siempre pensamos en nuestros países, necesitamos que venga el financiamiento. Y yo quiero aquí recargar algo. Necesitamos transformar la forma del financiamiento nacional, transformar cómo se hace la inversión pública para que toda la inversión pública tome en cuenta el cambio climático y realmente tengamos un desarrollo sostenible. Transformar cómo se hacen las asociaciones público-privadas, hay que transformarlas también desde la normativa y hay que transformar cómo el sistema privado asigna recursos, porque si todo el sistema bancario tiene su taxonomía y evalúa riesgos climáticos, todas las inversiones privadas van a estar orientadas al desarrollo sostenible tomando en cuenta el cambio climático. O sea, decimos mucho, es que no nos dan financiamiento del exterior, no. Tenemos que transformar cómo se da el financiamiento público y privado en el país. Así es como vendrá alguna ayuda del exterior. Muchas gracias, Ligia, y muchas gracias a todos nuestros panelistas en el día de hoy. Con esto cierro el panel y le doy el pase a Virginia. Muchas gracias, Paola, y especialmente también les agradezco a Ligia, a Sandra, Raúl y Jimmy por sus valiosos aportes a la conversación. Y bueno, para finalizar, quiero presentar a nuestros últimos panelistas. Hemos dejado lo mejor para el final. A Fernando Andrade, especialista técnico en cambio climático en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y a Mariela Canepa, coordinadora de fundraising y alianzas en Let's LAC,
quienes van a compartir sus reflexiones y mensajes finales sobre el reporte del ESENLAC y la herramienta en DCLAC, también de cara al futuro. Así que bueno, Fernando y Mariela, bienvenidos. Dale, Virginia, Fernando. muchísimas gracias. Unas palabras breves para no entretenerlos mucho y en función de todo lo que he escuchado y de lo que hemos trabajado. Bueno, estamos conscientes, ¿cierto? Ahora de que la lucha contra el cambio climático requiere de una acción inmediata y colectiva y solo puede abordarse si todos ponemos nuestro granito de arena. Eso es importante tenerlo en mente y me gustó mucho y justamente está muy alineado con lo que mencionó Raúl en su última frase de que esto nos puede servir para hacer un intercambio y promover un intercambio de experiencias. De hecho, en este sentido, el esfuerzo conjunto que hemos hecho entre PNUD, BID, Euroclima mediante CEPAL, GIZ, junto con LETSLAC, todo esto es un ejemplo claro de cómo las agencias de cooperación y organismos internacionales pueden trabajar en conjunto para apoyar a los esfuerzos de nuestros países en la lucha contra el cambio climático y todo esto alineado y contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Pero algo que me gustaría resaltar o recalcar es que este no es solo un informe sobre los avances de los países en la implementación de sus compromisos climáticos, sino que también es un documento estratégico y lo mencionaron los panelistas anteriores, que va a permitir democratizar el acceso a la información climática donde tomadores de decisión de diferentes esferas, la esfera pública, la esfera privada, sociedad civil, academia, todos pueden conocer sobre las acciones que se están implementando en sus países, pero aún más importante, conocer las acciones que otros países están implementando y así podrían empezar a solventar problemas similares de una forma similar o afrontar problemas comunes de una forma unificada. Y esto último es fundamental para promover el multilateralismo entre los países de nuestra región. La única forma de avanzar juntos es primero conocer nuestros retos comunes, luego entender nuestras diferencias y finalmente identificar los puntos de acción conjunta. Y para esto el reporte, y así la herramienta también, la herramienta digital en DCLAC, ambos brindan este acceso a una información veraz, a una información actualizada y lo más importante, una información en español, que no lo hemos tenido por mucho tiempo en nuestra región. Otro punto que también me gustaría resaltar es que el trabajo y el esfuerzo multiagencial está enmarcado en la acción para el empoderamiento climático, ACE, que ya lo mencionaron anteriormente, sus siglas en inglés. Y por lo tanto, este reporte, así como la herramienta digital, aportan de forma directa o indirecta a las 6 dimensiones de ACE, teniendo educación, formación o fortalecimiento de capacidades, sensibilización social, acceso a la información, participación ciudadana, cooperación internacional. Y sabemos muy bien que todas y cada una de estas dimensiones son fundamentales para fortalecer la acción mundial, regional sobre cambio climático, ya que promueven cambios en los estilos de vida, actitudes, comportamientos y fomentan el clima de bajas emisiones, promueven el desarrollo resiliente y sostenible. Pero algo que me gustaría, y para terminar, me gustaría dejar muy claro es que no pretendo insinuar de que este reporte y esta herramienta con todo lo que han mostrado el día de hoy sea la solución, pero sí es nuestro grano de arena para resolver la problemática de acceso a la información y tengan seguridad plena de que desde el PNUD continuaremos coordinando y cooperando con nuestros socios, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, para seguir aportando con soluciones aterrizadas, de forma inclusiva y precisamente nuestro objetivo es de no dejar nadie atrás en este camino y en esta lucha no solamente hacia el cambio climático, sino a la triple crisis planetaria que nos estamos enfrentando el día de hoy. Con eso me despido y más bien les agradezco a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Fernando. Bueno, en mi caso y con el gorrito que me toca el día de hoy, si bien es cierto, soy parte del equipo de LETSLAC, no estoy viendo todo el tema de financiamiento de alianzas, pero también debo reconocer que estoy en representación de Pía, la gerente general de Libélula. ¿Por qué decidimos que esté Pía? Porque Pía está en un arduo trabajo
de darle seguimiento a este reporte de Let's LAC. Entonces, mis palabras de cierre van a tener como dos objetivos. El primero, decirle a todos los participantes que hemos cumplido con el objetivo del taller. Hemos visibilizado el taller, el reporte de Let's LAC. Rocío nos ha dado a conocer la metodología del reporte. Jimmy con Rocío nos han dicho dónde lo podemos encontrar, dónde lo podemos descargar y podemos hacer uso del mismo reporte. Analícenlo, difúndanlo. Ahorita les estoy pidiendo que nos ayuden a la estrategia de difusión, de que llegue a todas las personas que realmente necesiten tener esta información, sean tomadores de decisión, sean representantes de una ONG, que sea nuestro objetivo. Creo que lo dijo Fernando, es democratizar esta información. Creo que hay muchos actores que necesitan la información, ya sea para toma de decisiones, ya sean por un tema político, pero también para armar propuestas y reducir las brechas, como ha sido mencionado anteriormente. Creo que yo agradezco a cada uno de los participantes de esta reunión, porque todos traen algo, y no quiero como ni abusar del tiempo, ni duplicar los esfuerzos. Lo único que creo que me queda, y ese sería como el segundo objetivo de mi presentación, es decirles cuáles son los pasos a seguir. Debo reconocer que Paola lo mencionó, este cuarto reporte ha demandado un trabajo colectivo de diferentes socios de Let's LAC, ¿no? Que de cierta manera han participado durante el taller o durante la reunión del día de hoy. Ha demandado esta coordinación, que ha demandado tiempo, disposición, aportes técnicos de fondo y obviamente aportes también de forma del mismo reporte. Y también al inicio del año tuvimos reuniones con varios de ellos para saber qué es lo que vamos a seguir y también cómo cubrimos las necesidades, porque hay una necesidad de que sí, pues todos los actores que están involucrados en la gestión de cambio climático necesitan tener información sobre los avances del Let's LAC. Sin embargo, vemos que este reporte tiene algunas debilidades, porque toma mucho tiempo en la elaboración del mismo. Y creo que los socios y varios de los países que son miembros de la comunidad de Let's LAC nos han dicho, creen un producto, y creo que esos son los pasos a seguir y en lo que estamos en este momento, y por eso es que Pía tenía las palabras de cierre, de la construcción de un producto que sea un poco más ágil, que sea periódico y que sea como un poquito más constante paralelamente a este reporte, ¿no? De algunos indicadores mucho más gruesos, pero que pudiéramos tener esa información como a cada 6 meses en la página de NSLAC. Lo estamos pensando, estamos identificando socios a nivel regional, socios que se dedican a la investigación, socios que saben sobre sistemas de monitoreo y que trabajan con la sociedad civil, porque sí, porque la plataforma de Let's LAC tiene esa ventaja, digo yo, que puede congregar a representantes del gobierno, a las multilaterales, representantes del sistema de las Naciones Unidas, pero también a ONGs que generan conocimiento. O sea que estamos en ese proceso y eso es como, les quería informar como los pasos a seguir para que se den cuenta de que queremos darle una respuesta a la necesidad de los diferentes socios que tenemos, pero principalmente también a los representantes del gobierno. Y la tercera parte, lo han mencionado todos, Jimmy, lo ha mencionado Raúl, y lo ha mencionado Fernando y Paola. Esto, reitero, ha sido un trabajo colectivo con Let's LAC. Se creó este comité y por ende tengo que agradecerles porque el tiempo, la disposición de cada uno de ustedes no ha sido mínimo, si no, no hubiéramos tenido este robusto reporte que es tan importante para todos nosotros y para la comunidad de Let's LAC. Te agradezco, Raúl, por el tiempo, te agradezco, Paola, por todas tus recomendaciones, Jimmy, por el tiempo, la disposición, la paciencia, Fernando, por el buen humor que has tenido durante todo este tiempo, a pesar de las actualizaciones que hemos tenido que tener y los ajustes. A cada uno de ustedes se los agradezco muchísimo y a sus equipos, porque sé que atrás de ustedes hay equipos. Rocío, te agradezco por el tiempo también de haber elaborado. A todo el equipo de Let's LAC les tengo que agradecer porque detrás de un trabajo robusto e importante hay personas, Astrid, Talía, Vicky, Aida, que también son de este equipo de Let's LAC y Libélula. Y con eso cierro. Yo agradezco también haber tenido en este momento, me llevo, además del reporte, la actualización de lo que está pasando en Panamá, de lo que está pasando en Chile,
y obviamente el reporte nos va a decir qué es lo que está pasando en los otros 25 países, porque es un informe de 27. Con esto cierro. Se ha despedido Vicky Vilariño por ahí, porque Vicky nos tuvo que abandonar, que ha sido nuestra moderadora y es la actual coordinadora técnica de Let's LAC. Hace muy poquito está con nosotros, menos de un mes. Así que con muchísimo cariño, no sé si alguien más quiere decir algo, si no, bueno, yo doy cierre oficial a este evento y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos y ffelicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y muchas Saludos. gracias al PNUD que Muchas nos está gracias. apoyando en Panamá de forma muy significativa e importante, sobre todo para financiamiento climático, para transformar al MEF. Gracias, Excelente. gracias a todos. Muchas Hasta gracias.